Dios Todopoderoso, bendito Dios, oramos por este sermón, Señor, para que este sermón, esta palabra espiritual que tú nos das, Señor, este es un manjar, Señor, para que nosotros nos gocemos con alegría, con gozo, Señor, porque hay un rejuvenecimiento, un crecimiento espiritual en nuestro ser espiritual. Es un alimento donde nosotros nos gozamos en la presencia de Dios para que Él edifique nuestra alma y nos dé buenos pensamientos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo bendecimos este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén. Hoy lo titulamos el sermón, Ten cuidado de ti mismo. Hoy vamos a aprender fundamento. Vamos a aprender que la palabra de Dios tiene poder y es el que va a hacer un cambio, una transformación en cada uno de nosotros. Ten cuidado de ti mismo. Dice la palabra de Dios que es importante cuidarse de sí mismo. Porque todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros pensamos siempre nos va a afectar a futuro, ya que nuestro ser está constituido por emoción y sentimiento, a un constante desafío en nuestras vidas de fe. Porque todo lo que la palabra de Dios nos enseña es por fe, y esa fe lo vamos a practicar, a llevarlo por obra. ¿Pero por medio de qué? Por medio de las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que tenemos que ser constantes en la meditación y en la oración, siempre manteniéndonos una vida espiritual. No dar cabida al desánimo ni a la fatiga. Porque ¿cuántos de nosotros los cristianos nos desanimamos y nos fatigamos? Porque no queremos, no vemos la solución de nuestros problemas, no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas, nos cuesta creer, y es porque necesitamos un cambio, una transformación. Esto lleva un proceso. Digan conmigo, esto lleva un proceso. Y vamos a 1 de Timoteo 4:16 para fundamentarlo este sermón. Y nos dice así, 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Gloria sea al Señor. Puntos importantes en este versículo que vamos a aprender. Lo primero nos dice, ten cuidado de ti mismo. Porque todo depende de nosotros. De todo depende de la doctrina que hayamos aprendido. Eso nos va a costar un poquito de cambio. Eso nos va a costar porque realmente hemos sido instruidos desde muy pequeños. Por eso dice la palabra, ten cuidado con ti mismo de la doctrina. Y dice que debemos persistir en ello. Si usted se da cuenta, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre nos va a costar. No vamos a poder entender. No vamos a poder comprender, nos cuesta. Pero si nosotros persistimos y estamos repitiendo constantemente, esa palabra va a ser que va a limpiar nuestra conciencia y va a limpiar nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque tenemos una doctrina arraigada, instruida, cimentada, y que Dios quiere cambiar esa doctrina por una doctrina espiritual, por una doctrina donde se enseña la verdad, porque la verdad os hará libre. Dice, persiste en ella. La palabra de Dios fundamenta la carrera de la fe.
de perseverar en ella diariamente para poder seguir sus instrucciones. Las instrucciones de Jesús, cuando vino aquí a la tierra, no vienen del orden sacerdotal, no vienen de la orden de Aarón, sino que esto viene muy fuera del sacerdocio, porque Dios vio que en el sacerdocio hacían cosas indebidas, que no estaban conforme a la ley de Dios, que no los cumplían. En pocas palabras, Jesús viene de la orden de Abraham. ¿Por qué? Porque es por fe. Y cuando tiene fe Abraham, va y da sus diezmos a este rey Salem, a Melquisedec, a donde él pudo dar sus diezmos y hacerlo por fe. Y de ahí viene el linaje de Jesús, el linaje de David, donde Jesús hace una transformación de sacerdocio, pero un sacerdocio espiritual, lo que siempre Dios les hablaba al pueblo de Israel, que tenía que ser por fe, que tenía que ser no por holocaustos, sino por ofrendas. Pero ellos se guiaron más en lo ritual, en las costumbres, que en lo que hablaba Dios. Por eso Dios decía que no le gustaban los holocaustos, él le gustaba un corazón contrito y humillado. ¿Para qué? Para que hiciera un cambio. Por eso dice, persistir en ella la palabra de Dios, fundamentada en la carrera de la fe, perseverando diariamente para poder seguir sus instrucciones. Tenemos también la palabra profética, más segura, la cual hace bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque es la única unción de la palabra de Dios espiritualmente, con el poder del Espíritu Santo, que va a limpiar nuestro templo. Por eso cuando Jesús se presenta ante los fariseos, y él se presenta y se para junto al edificio que les costó 40 años para construirlo, y le dice, en 3 días yo vuelvo a levantar este edificio, este templo. Pero más ellos nunca entendieron que era el cuerpo de Jesucristo, no era los muros que tanto tiempo lo pudieron construir. Entonces ahí vemos, hay un cambio espiritual. Lo que Jesús siempre enseñó es que tengamos fe, y lo hacía espiritualmente, con orden de un Dios poderoso, con autoridad y con poder para sanar, para restaurar y para fortalecer. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. ¿Por qué? Porque es importante para que esa luz profética de espiritualidad nazca en nuestros corazones. En cada uno de nosotros nazca esa luz que esclarezca ese ánimo, esa emoción, ese sentimiento en nuestra mente, porque la palabra de Dios es el que nos va a hacer renacer, revivir, permanecer, y solo en Él. Que Él es el único nuestro ayudador, al que lo va a hacer crecer, lo va a hacer madurar, lo va a dar frutos, porque Él es el único que nos va a hacer dar frutos. Ya que prevalecemos en Él, es perseverar, o Él persevera nuestra vida de fe con ánimo y esperanza a una visión de prosperidad, a una visión de bendición, a una visión de éxito, y de la palabra de Dios que fluya e ilumine nuestro entendimiento. La palabra de Dios debe de fluir en nosotros. La palabra de Dios tiene que iluminar nuestro entendimiento y nos hace ser
sabios. Y la palabra profética más segura, dándonos certeza al andar en nuestra vida. Usted va a ir con una seguridad. ¿Por qué? Porque toda la palabra, toda la inspiración de Dios en las Escrituras, todo es profético, todo es espiritual, todo algo que nos dice Dios que se va a hacer, se va a constituir, es la verdad, y eso es lo que se va a reflejar a futuro si nosotros le creemos o usted le cree. Por eso dice, es una certeza al andar en nuestras vidas. Aún sea por el lugar más oscuro, Dios nos fortalece con su palabra. Y dice, activa, es eficaz, logrando el propósito para el cual nuestro Dios nos envía sus promesas, nos envía su palabra. Porque es que como nosotros nos hagamos hacedor de esa palabra, y entonces Dios nos fortalece en su palabra, activa en nosotros su palabra, porque la palabra de Dios es eficaz, que logra el propósito de que usted sobresalga, de que usted crea algo que va a suceder, que sus ojos todavía no lo ven, pero va a suceder, se va a constituir. La palabra de Dios cambia, transforma y nos trae la verdad a nuestras vidas. Dios nos muestra la realidad de la verdad y se nos abre el entendimiento espiritual de la vida y la existencia de tal como es su voluntad de Él. Eso es lo importante, que nosotros no nos salgamos del contexto de las Escrituras, porque lo que Dios va a hacer es que va a abrir, va a cambiar, va a transformar esa verdad que Él tiene con lo que nosotros hemos sido cimentados. Entonces, cuando Dios logra quitar lo que nos cimentaron desde pequeños, lo que nos enseñaron de grandes, lo que nos han enseñado en esta vida, Dios lo quiere quitar y nos va a mostrar la verdad, para que Dios va a mostrar la verdad, lo que realmente debemos de hacer conforme a su palabra, pero va a ser con un entendimiento espiritual. Y la vida, la existencia de tal como es nuestro Dios, cómo lo quiere Él, cómo Él respeta sus leyes en Él y que se cumplan en nosotros. Cambiando nuestros pensamientos por Él, podemos vivir la vida que Dios le agrada. Y Dios le agrada la obediencia, señalando que nos quiere realmente como Cristo lo ve. Porque Jesucristo fue un hombre obediente, fue un hombre de fe, un hombre que lo respetó, un hombre que se fajaba y tomaba la verdad para llevarlo a pie de letra. Por eso el enemigo nunca pudo derrotarlo. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que obedeciendo su palabra de su Padre era como iba a triunfar aquí en la tierra. Porque Jesús también fue tentado en esos 40 días. Y por eso dice Salmos 119, 105, nos dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en otros textos que nuestros pies alumbran, nuestros pies tienen fuego, nuestros pies nos llevan a lugares deleitosos, a lugares de prosperidad, a lugares donde vamos a recibir una bendición. Dice que, y la palabra alumbra mi camino. Cuando nos habla de la palabra que alumbra nuestro camino, es porque usted va con un objetivo, ya usted va con una idea.
creada en sus pensamientos, creada en su mente, y usted va a llegar en ese lugar y usted va a constituirlo, lo va a crear. La palabra de Dios santifica y nos hace hábiles. ¿Y cómo lograrlo? Siempre con la oración, siempre con la reflexión de la palabra de Dios. Jesús le pide a su Padre algo bien importante y nos pidió a todos. Jesús le pide a su Padre que santifique a sus discípulos. ¿Y qué es lo que pedía Jesús? En la verdad, especificando que su palabra es verdad. Y Jesús oraba por sus discípulos y por nosotros, los que íbamos a ser salvos, los llamados. Por eso nosotros somos la gracia de Dios, la gloria de Dios reflejándose en nuestras vidas, porque somos los escogidos. Póngase contento porque Dios nos ha escogido, nos ha llamado para una vida eterna, para que su alma no muera, sino siempre viva. Para el presente que vivimos, pero nosotros tenemos que estar siempre en oración por el hoy que vivimos. ¿Para qué? Para que fluyan las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Porque la verdad de la palabra de Dios nos aleja más del pecado. La palabra verdadera de Dios siempre lo va a alejar a un cristiano del pecado. Como que cada día vamos rechazando más. El Espíritu Santo produce santidad en aquellos que creen y atesoran y obedecen la palabra de Dios. Por eso Juan 17:17 nos dice claramente: santifícalos en tu verdad, y en tu palabra es verdad. Nosotros podemos lograr grandes propósitos en esta tierra si nosotros nos santificamos en la palabra que Dios nos está enseñando, y que todos tenemos ese privilegio de tener estos 66 libros, porque es como una puerta de bendición. Es una puerta en donde usted va a emprender para que sea próspero, porque conociendo la verdad usted va a ser próspero, usted va a obtener las riquezas espirituales, porque las riquezas espirituales se le fue entregado a Jesucristo. Y Jesucristo es el único que nos los puede dar a nosotros, porque le hemos creído, lo hemos recibido, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, y hemos creído en nuestro corazón, y con nuestra boca confesamos que el Señor es nuestro Dios todopoderoso, y Él es el que me redime, Él es el que me vuelve a resucitar y me pone en lugares deleitosos donde yo voy a tener bendición de Dios, en donde todo me va a salir bien. Nuestra mente se renueva, se va alineando a la verdad y se transforma con la voluntad de Dios cuando nosotros somos precavidos, somos personas que nos acercamos a leer la palabra de Dios. Él es el único que nos va a renovar. La palabra de Dios renueva nuestra vida, nos alimenta, es un alimento espiritual para el hombre, pero en la verdad de Él. Y se transforma y conocemos la voluntad de Dios, en donde nosotros ya no podemos delinquir. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque nosotros tenemos que entender que solamente estando en la presencia de Dios, siempre nos van a hablar de la palabra de Dios para renovar nuestro entendimiento y nuestro espíritu de hombre o espíritu de mujer. Porque tenemos que ser enseñados por las Escrituras, redarguidos, corregidos, instruidos. ¿Para qué? Para que nosotros, nuestro corazón y nuestros sentimientos y nuestras emociones sean renovados. Porque las emociones y el sentimiento nos pueden como desvariar del propósito de Dios. ¿Por qué nos pueden desvariar? Porque acuérdense que estamos cimentados en una doctrina errónea que nos enseñaron. Y muchas de las veces hemos tenido experiencias donde nos dicen: ¿y dónde va a quedar mis costumbres? ¿Por qué? Y tiene razón. Porque las costumbres que nos enseñaron y que mucho de entre boca o entre palabrerías respetamos a cierta persona que nos enseñó. Pero esa no es la salvación, esa es una salvación errónea. La salvación que el único que nos puede dar es Jesucristo, aprendiendo bien la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces por eso aquí Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, porque este siglo ya nos amañó, ya nos malinstruyó, ya nos formó mal. Estamos cimentados de una manera errónea. Y Él nos dice: transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nosotros tenemos que partir de esta tierra. Tarde o temprano nosotros tenemos que irnos, nos guste o no nos guste. Pero si nosotros nos transformamos a la palabra de Dios, nosotros, dice la palabra de Dios, que no morirá nuestra alma. Entendamos que somos llamados y vestirnos dice, somos llamados y desvestirnos de la vieja naturaleza. Porque eso no es agradable a Dios. Nos ven error tras error. Cometemos tantas faltas que Dios, por su gran misericordia, por lo único que hace es vernos, porque vamos a ir al desbarrancadero, vamos a decirlo de esa manera. O nos vamos a ir a una muerte segura donde no va a haber resurrección. Entendamos que somos llamados y somos desvestidos de la vieja naturaleza. Que nuestro patrón de pensamientos que fueron hechos por el aprendizaje del mundo, por el aprendizaje de la cultura, por el aprendizaje de nuestros padres. Y le demos gracias a Dios que somos los escogidos. Porque dice Dios: no me encontraste a mí, sino yo te encontré. ¿Por qué nos encontró Dios? Porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Él quiere algo que se cumpla antes de que nosotros partamos de esta tierra. Seamos cambiados por la palabra de Dios y los deseos de nuestro corazón cambien. El deseo de la voluntad de Dios sea incrustada en nuestros corazones, revestidos del nuevo hombre, revestidos de la nueva mujer. Por eso dice Efesios 4, del 22 al 24, y nos dice así la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre. Del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar como Dios lo ha diseñado para cada uno de nosotros. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Puntos importantes. Vestidos del nuevo hombre, creado Dios según Dios en la justicia. La justicia es que todo hagamos bien. En la santidad, que nos alejemos del pecado, que ya no hagamos más el pecado. Y la verdad es que conozcamos lo que Dios quiere para que le agrademos, para que Él nos prospere, nos bendiga. Mira lo que nos dice también Colosenses 3, 5 al 17. Algo más amplio, en donde Dios, ¿qué hace? Es redarguirnos, enseñarnos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos entendidos de lo que estamos en el error de nuestra vida. Y es por eso que muchas de las veces nosotros no prosperamos, porque hay obstáculos en nuestra vida. Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 5 al 17, vamos a leer. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias. ¿Qué es? Idolatría. Porque adoramos, porque nos instruyeron, nos enseñaron, nos formaron en ese ámbito. Cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellos. Pero ahora dejar también por vosotros estas cosas: ira, enojo, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca, ni mentáis los unos con los otros. Las palabras deshonestas de nuestra boca, ¿cómo abundan? Es difícil quitarnos esas palabras deshonestas de nuestra boca, porque con facilidad lo decimos, porque ya fuimos instruidos. Y es por eso que el capítulo 8 nos dice: pero ahora dejar también vosotros las cosas de ira, enojo, malicias, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis unos a los otros. Y es lo primero que nosotros estamos bien constituidos. Por eso el hombre fue constituido el 6. El número 6 es mentira. Y tras mentira vive el hombre. Por eso muchos se asustan que el 6:6 es del enemigo. No es del enemigo, es de nosotros, porque lo vivimos. Y aquí las escrituras nos enseñan. Y revestíos, ¿qué dice? No mintáis unos a los otros, y dándonos despojados del viejo hombre que con sus hechos. Nos están hablando de lo que nosotros hacemos. Y revestidos de nuevo, en el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables misericordias de benignidad y de humildad, mansedumbre, de paciencia, soportaos unos y perdonaos unos a otros. Algunos tuviere queja con otro,
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios que gobierna nuestros corazones, al que sí mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y ser agradecido. Y la palabra de Dios que mora en vuestra abundancia, y vosotros enseñados y exhortados unos con otros en toda sabiduría. ¿Y qué dice? Cantando con gracia a nuestros corazones, Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hicéis sea de palabra, o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, Dios nos habla claramente de todo lo que nosotros padecemos. Por eso leer la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Es nuestra limpieza espiritual. La palabra de Dios, que si nosotros entendiéramos, que diariamente lo leyéramos, nos limpia la palabra de Dios. Y lo hace mejor un hombre y lo hace mejor una mujer. Que nos mantenemos nutridos, fuertes. Nos limpia y nos hace conocer los atributos y las obras de Dios, reflexionando siempre de lo que dice su palabra y en la obediencia poniendo por obra su palabra. Porque siempre debemos de poner la palabra de Dios por obra. ¿Para qué? Para que veamos la bendición de Dios que está en nosotros. Salmo 19:7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y que hace sabio al sencillo. Por eso Él busca hombres y mujeres con un corazón dispuesto a ser cambiados, transformados, a dejar la vieja naturaleza y ser revestidos por un nuevo ser espiritual. Pero es en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te salvará a ti mismo. La palabra de Dios te salvará a ti mismo porque tú le crees, porque tú tienes fe y tienes esa esperanza de renovación. La palabra de salvar significa rescatar, guardar del peligro, librar de un riesgo, y nos ampara y nos protege. Fíjense que lo que hace Dios en nosotros cuando nos salva, lo rescata, lo guarda del peligro, lo libra de un riesgo, ¿verdad? Tal vez de muerte, de accidente o algo, lo ampara y lo protege. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos 8:25. Pero si esperamos de lo que vemos, con paciencia lo guardamos. Porque la gracia es la bondad y el amor de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser pacientes. Porque Dios nos va a guardar. Dios siempre nos va a proteger. Porque la gracia y la bondad en el amor de Dios hacia quienes lo merecen. Porque Dios ve a quien lo merece ser salvado, rescatado, guardado de un peligro, librado de un riesgo, es amparado y protegido.
Pero claramente la gracia de la bondad y el amor de Dios hacia quienes lo merecen. Porque es por fe. Y para los que no lo merecen, porque no tienen fe. Están desamparados. ¿Por qué? Porque Dios ve en cada uno de nosotros nuestros corazones. Y solo Dios nos da el don de la salvación. Él es el único que nos salva de cualquier rescate, nos guarda de cualquier peligro y nos libra de un riesgo de accidente o de muerte repentina. ¿No? Él es el único que nos ampara y nos protege. Por eso la gracia y la bondad de Dios nunca se termina en alguien para los que creen, porque vamos a recibir una salvación de un Dios poderoso. A nosotros nada nos va a acontecer. Usted siempre va a ser una mujer o un hombre protegido por Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Sí es cierto, porque la gracia de la salvación, nosotros lo recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abrimos nuestra boca y confesamos que Él es el Señor. En nuestro corazón creemos y con nuestra boca confesamos que Dios nos va a salvar, que Jesucristo nos va a perdonar toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado, porque Él se lo llevó en la cruz del Calvario. El propósito de Dios es enseñar su palabra, sus escrituras, sus promesas. Eso es lo importante de Dios, que nos tenemos la accesibilidad de ir a las escrituras y Él mismo nos va a instruir en sus promesas. Porque yo tal vez pueda leer el libro de Romanos, pero usted puede leer el libro de Reyes, porque a Dios algo le quiere enseñar. O usted puede leer el Primera de Pedro, porque algo Dios le va a enseñar en ese libro de Pedro. Porque el propósito de Dios es enseñar las escrituras. Y cuando nosotros somos obedientes a leer las escrituras, nosotros estamos edificando nuestro espíritu de hombre y sembrando su palabra en nuestros corazones y en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Porque todo es por sentimiento, todo es por emoción, porque la palabra, cuando empieza a fluir y a crecer en nosotros, lo impulsa a ser mejor. Lo impulsa, lo emociona para que usted se impulse y crea algo mejor. En el sentimiento, porque dentro de ese sentimiento, yo voy a edificar un edificio, yo voy a comprar un carro del año, yo voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque ya se impulsó el sentimiento de hacer algo. Todo tiene sentido en la palabra de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo de estudio. Él era muy estudioso, muy diligente en las escrituras. Y todo lo hacía conforme a las escrituras. Todo lo que había visto, todo lo que había entendido, todo lo que había comprendido, eso es lo que le hacía exitoso el apóstol Pablo. Por eso él, en la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, son de él. Porque él se entregó a la visión espiritual. Era muy celoso para la palabra de Dios, porque él la quería aprender, experimentar algo que el apóstol había vivido en su tiempo.
Y eso es lo que nosotros también debemos de hacer, experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque no lo vamos a poder experimentar en otra persona. Podemos evangelizarlo, podemos invitarlo que venga a la iglesia, porque esa es nuestra obligación de ir y predicar el evangelio. Pero experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas, ese es otro ritmo de vida espiritual que nosotros podemos llevar, viendo la gloria en nuestras vidas. Porque eso es lo importante, que experimentemos que la palabra de Dios, Él va a crear lo que usted está declarando. Mire, el apóstol Pablo, en el último capítulo, nos inspira y le suplica a Timoteo que sea un pastor de ovejas, un pastor que enseñe, un pastor que cuide la verdad. Mira lo que nos dice cuando él estaba en 2 de Timoteo 4:13. Porque el apóstol Pablo era celosísimo en las cosas de Dios. Porque él no dejaba, ¿verdad?, que desapercibido nada. Todo lo quería exacto y preciso. Dice la 2 de Timoteo 4:13: traer cuando vengas el capote que dejé en Troas. ¿Dónde es Troas? Es en Grecia, en casa de Carpo, y los libros mayormente de los pergaminos. Porque la mente de Pablo era enseñar cuidadosamente la verdad. Y eso es lo que nosotros siempre debemos de hacer. Enseñar la verdad. La verdad pura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos bien la palabra de Dios, que nunca esté adulterada. Hechos 20, 28 al 30. Y nos dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué nos dice? Como pastor de esta iglesia, yo tengo que instruirlos bien para que ustedes nunca caigan en errores. Porque esa es mi obligación. Porque todos vamos a entregar cuentas tarde o temprano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Mire lo que nos dice 28 al 30. Por tanto, miré por vosotros y por todo el rebaño, el que el Espíritu Santo os has puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, en la cual Él ganó por su propia sangre. Porque acuérdense que Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y Él lo dio su vida para que todo el mundo se salve. No es para uno nada más, es para todo el mundo. Dice el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estas son muchas de las veces las prédicas que nosotros podemos escuchar en las redes sociales. Predica muy bonito, pero no están fundamentados en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros oímos, porque el enemigo es tan sutil para hacer comprender y entender otras cosas que son erróneas, para que no nos pasen como les pasó a los sacerdotes del Sanedrín. Y de vosotros mismos se levantaron hombres
que hablan cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. El enemigo es experto. Con el enemigo hay que tenerle cuidado. Siempre debe de estar uno instruido en los versículos de la Sagrada Escritura perfectos, para que nuestro entendimiento espiritual se abra conforme a la palabra de Dios y no se abra con palabras persuasivas de destrucción. El apóstol Pablo instaba que la enseñanza fuese verdadero. El libro de Tito nos enseña que por medio de Pablo le reitera y muestra en todo como ejemplo bueno, como un ejemplo de buena obra, con pureza de doctrina y con dignidad, con palabras sanas, irrevocables, a fin de que el adversario se avergüence. En el libro de Tito nos va a enseñar muchas cosas importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarnos correctamente, mostrando una buena obra, una buena conducta en nosotros. O somos cristianos, pórtese bonito, no de malos ejemplos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe quién es cristiano y sabe él quién ha agarrado la palabra de Dios fríamente, y quién lo ha agarrado cuando alguien es encendido esa mecha que alumbra. Por eso el libro de Tito nos enseña que por medio de la palabra de Pablo le reitera y muestra en todo como ejemplo de buena obra, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas, irrevocables, a fin de que el adversario se avergüence. Tito 2, del 7 al 8. Vamos a leer. Presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra y la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué nos pide que seamos en la palabra de Dios? Íntegros, serios, de un comportamiento intachable. ¿Por qué? Porque tenemos que ser buen ejemplo para mostrar nuestro comportamiento a los demás. Versículo 8. Palabra sana, irrevocable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque el enemigo es experto en ponernos a prueba. Pero si usted anda íntegro, si nosotros andamos íntegros, el enemigo no tiene por dónde acusarnos o por dónde avergonzarnos. El apóstol Pablo creía que Timoteo era salvo y que era un pastor de tener cuidado de sí mismo y de la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios. Porque la salvación es por la obra de nuestro Señor Jesucristo, no es por nadie, no es por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se aferró a las instrucciones de la palabra de Dios, que se hiciera bien la verdad. Pero la salvación que nosotros hemos encontrado en cada uno de nosotros es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, que le entregó su vida y que fue muerto en una cruz. ¿Para qué? Para que nosotros seamos rescatados del pecado y de la maldad. Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque hasta ese privilegio tenemos. Segunda de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos
vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros mismos nos tenemos que examinar cuál es nuestra fe. No necesitamos demostrarle a nadie, porque nosotros podemos poner una cara, podemos aparentar una cosa, pero somos otro. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe o no. Porque muchas de las veces nos podemos saber bien la palabra de Dios, pero muchas de las veces nos hace falta fe. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Por eso dice, probaos a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros. Tenemos que probarnos. ¿Cómo nos podemos probar? Tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es su fe? ¿A qué Dios te ha llamado? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Claramente aquí nos dice que tenemos que ser probados nosotros mismos. Porque muchas de las veces nos da vergüenza hasta para dar un tratado. Y dice, ¿yo por qué? Pero nosotros tenemos que nosotros mismos probarnos cuál es nuestra fe. Todo cristiano debe estar disciplinado, buscando sinceramente a Cristo, a través de la palabra de Dios verdadera. Solo la Escritura muestra adiciones solidarias, que es un salvo. Ese es lo importante, que todos los cristianos deben estar disciplinados, buscando sinceramente a Cristo a través de la palabra de Dios verdadera. Solo la Escritura muestra indicios sólidos. ¿Qué es una salvación? ¿Qué es una fuerza? Timoteo era un evangelista, era un misionero y de un crecimiento en la palabra de Dios que era cuidadoso. Él hablaba con denuedo la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo era un hombre piadoso, de vivir un comportamiento como Jesús vivía, siempre en la palabra de Dios, obedeciendo a su Padre, llevando esa persona a Jesús, y proclamaban siempre la palabra de Dios para que se fueran salvos. Porque ese era lo que buscaba Pablo, la salvación, porque él representaba a Jesucristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Entonces nosotros, si hemos sido llamados para predicar el evangelio, nunca nos debemos de avergonzar, sino que la palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas, para que nosotros le creamos que hay un Dios que puede cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de pensamiento, y creerle que un Dios puede cambiar todo. Pero depende de nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, vamos a cambiar. Si no tenemos fe, ¿cómo Dios se va a glorificar en nosotros? Aunque nosotros sepamos toda la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros siempre estemos leyendo la palabra de Dios. Dedíquele 5 minutos. Después le va a dedicar 10. Después le va a dedicar 20. Y así sucesivamente, usted se va a ir enamorando. Va a querer comer más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a sentir una paz,
un refrigerio, una fe que dices, yo lo voy a lograr, yo voy a salir adelante. Tantas cosas y tantas bendiciones que Dios nos puede dar en las Sagradas Escrituras, que si nosotros le creemos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Todopoderoso, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Porque